Bien, vamos a ver entonces lo que es la morfología externa, ¿ya?, del cerebro. Miren, toda esta parte pues es el cerebro, ¿no?, que va a estar compuesto por dos hemisferios, ¿ya?, unido por una gran comisura, pues, que es la comisura interhemisférica del cuerpo calloso. Hacia la parte posterior tenemos al cerebelo, ¿no?, y hacia la parte medial y anterior, vean ustedes, al tronco encefálico, ¿correcto?, dado pues por la protuberancia y la médula, y el bulbo raquídeo, ¿no?, el bulbo raquídeo que se va a continuar pues con la médula espinal. Bien, entonces veamos acá una vista del cerebro, ¿correcto? El peso es más o menos el 2% del peso corporal, que quiere decir que va a pesar pues de 1200 a 1500 gramos, ¿ya? La superficie total, vean ustedes que gran parte de la superficie total va a estar dado pues por los surcos, ¿ya?, y las fisuras. Entonces, extendiendo todo esto, nos va a dar pues 2200 centímetros cuadrados de superficie total del cerebro, ¿correcto? Bien, y todo esto pues miren, no se aprecia, ¿no?, la superficie total, ¿no? Los surcos, vamos a definir qué son los surcos. Son hendiduras, ¿ya?, hendiduras pues de poca profundidad que van a separar las circunvoluciones, ¿correcto? A diferencia pues de las fisuras, ¿ya?, las fisuras van a ser hendiduras de mayor profundidad que nos van a separar los lóbulos, ¿correcto? Bien. Estudiando ya el cerebro, vamos a ver que va a presentar tres caras: una cara lateral, una cara medial y una cara inferior, ¿correcto? Entonces veamos, miren, tenemos la cara lateral del cerebro, todo esto viene a ser la cara lateral, ¿ya? Tenemos la cara medial y tenemos la cara inferior. Bien, cada uno de estos vamos a estudiarlo a continuación, ¿ya? Y vamos a ver porque el cerebro va a presentar tres polos. Hacia la parte ventral vamos a encontrar al polo frontal, hacia la parte dorsal el polo occipital, y hacia la parte ventroinferior vamos a encontrar el polo temporal, ¿correcto? Bien, entonces veamos, miren, hacia la parte ventral, esto que está acá está dado pues por el lóbulo frontal, ¿no? Por eso es el polo frontal, ¿correcto? Dos, la parte dorsal, vean ustedes, está dado por el lóbulo occipital, está de celeste, ¿no? Y este polo, pues, por lo cual se va a denominar polo occipital. Hacia la parte, hemos dicho, ventro inferior, que está como número 3, este ya viene a ser el polo temporal, ¿ya?, dado por el lóbulo temporal, ¿no? Por eso se denomina pues polo temporal, ¿correcto? Entonces vean ustedes, ya tenemos el polo frontal, el polo occipital hacia atrás, y hacia la parte anterior e inferior, este es el polo temporal, ¿ya? Miren ustedes, tenemos toda la cara lateral, ¿ya? Miren ustedes, la gran cisura o hendidura interhemisférica, ¿ya? ¿Correcto? Bien. Y comunicando a ambos hemisferios están las fibras comisurales, y el representante pues de la gran comisura que une ambos hemisferios es el cuerpo calloso, ¿no?, que vamos a ver luego. Entonces empecemos con el estudio de la cara lateral, ¿ya? Hemos dicho, vuelvo a repetir, tenemos la cara lateral. Bien, ¿qué encontramos nosotros en la cara lateral? Vamos a encontrar tres fisuras. Escuchen bien, la fisura lateral, ¿ya?
¿Cuándo se inicia la formación de la cisura lateral? A los 5 meses de gestación. Y culmina pues a los 9 meses ya de gestación. La segunda cisura en aparecer es la cisura central. Igual se inicia a los 7 meses de gestación, culminando su desarrollo a los 9 meses. Y el último en aparecer es la perpendicular interna. ¿Ya? ¿Cuándo empieza su desarrollo? Recién a los 9 meses, ¿no? ¿Ya? Bien. Entonces no se olviden, la lateral a los 5 meses acaba a los 9, la central pues a los 7 acaba a los 9, y la última en aparecer es la perpendicular interna, que aparece, que recién comienza a aparecer a los 9 meses. Bien. Entonces veamos, ¿ya? Miren, esto que está separando acá, esto que ven ustedes, el de acá, viene a ser por la cisura, ¿ya? Lateral. ¿Correcto? Tenemos la cisura lateral. Bien. Luego tenemos esto que está entre la naranja y el amarillo, es la cisura central. ¿Correcto? Y miren ustedes, la perpendicular interna hacia la cara lateral se va a prolongarla con la perpendicular externa. ¿Ya? Bien. ¿Correcto? Entonces, la lateral, tenemos la central y la perpendicular externa. ¿Cómo se van a orientar ustedes para ubicar la central? Va a llegar pues hasta la cara medial, ¿no? La perpendicular externa se continúa por la cara medial, continuándose pues con la perpendicular interna. ¿Correcto? Bien. ¿Qué tenemos que ver nosotros en la cisura lateral? La cisura lateral va a presentar un brazo anterior, un brazo ascendente y un brazo posterior. ¿Correcto? Miren, tenemos ya la cisura lateral. Habíamos dicho pues que tiene una prolongación anterior, que es el brazo anterior. ¿Correcto? Miren, por debajo del brazo anterior, esto que está con la letra A, ya en la cara inferior pues del lóbulo frontal, vamos a encontrar a la pars orbitaria, ya, la pars orbitaria. Luego teníamos un brazo anterior, luego tenemos un brazo ascendente, esto que está con el número 2. El brazo ascendente, ya, entre el brazo anterior y ascendente vamos a encontrar pues, este es el brazo ascendente, vamos a encontrar a la pars triangular, ¿no? Esta es la pars triangular, ¿correcto? Y teníamos una prolongación posterior, ven acá, ¿ya? Que es el brazo posterior. Entre el brazo ascendente y el brazo posterior vamos a encontrar pues a la pars opercular, y se va a dividir en dos, ¿correcto? Uno que está en relación pues con la circunvolución frontal ascendente, por eso que es pars frontal, y uno en relación pues con el lóbulo parietal, ¿no? Por eso que es el opérculo parietal, ¿correcto? Bien, tenemos el brazo anterior, por dentro del brazo anterior la pars orbitaria, entre el brazo anterior y ascendente la pars triangular, ¿ya? Entre el brazo ascendente y la posterior la pars opercular, que se divide en una parte frontal y en una parte parietal, ¿no? O sea, ocupa el lóbulo, parte del lóbulo frontal y parte del lóbulo parietal, ¿ya? El de amarillo, ¿correcto? Miren ustedes, todo esto viene a ser por la cisura lateral, ¿correcto? Bien. Por debajo encontramos pues ya el lóbulo temporal, ¿no? Miren, esto como les he dicho que esta es la cisura central. ¿Por qué lo van a reconocer? Pues porque va a llegar hasta ya la cara medial. Bien, miren cómo la cisura central está llegando pues hasta la cara inferior, ¿no? ¿Correcto? Ya, miren ustedes acá el brazo anterior, el brazo ascendente y el brazo posterior. Bien, y luego teníamos la cisura pues central, ¿no?
¿Ya? Miren cómo llega, pasa toda la cara lateral y llega pues hasta la cara medial, ¿no? Bien. Los lóbulos, ¿ya? El cerebro va a presentar pues 4 lóbulos: un frontal, un parietal, un temporal y un occipital. Entonces, ¿cómo lo vamos a dividir? Miren, tenemos la cisura lateral, ¿ya? Tenemos la cisura central, tenemos la perpendicular externa, esta partecita que está acá abajo es la incisura preoccipital, ¿ya? La incisura preoccipital. Trazan una línea, lo proyectan de la perpendicular externa y llegan pues a la incisura preoccipital. Entonces, conociendo esto, ya podemos dividir o reconocer pues los lóbulos, ¿correcto? Entonces, 1, lóbulo frontal, por delante de la cisura central y por arriba de la cisura lateral, ¿correcto? Tenemos el lóbulo parietal, ¿ya? Por detrás de la cisura central y por delante pues de la perpendicular externa. Lóbulo temporal, por debajo de la cisura lateral, ¿ya? Y por delante pues de la línea o incisura, vean ustedes la incisura preoccipital, ¿correcto? Y hacia la parte posterior tenemos pues el lóbulo occipital. Hemos dicho que trazan una línea pues que continúa, o es decir, por detrás de la perpendicular externa, que se continúa pues con una línea que llega hasta la incisura preoccipital, ¿ya? De esa forma dividimos los 4 lóbulos. Bien, entonces tenemos, vamos a ver, que hacia adelante pues encontramos el lóbulo frontal, ¿ya? Hacia abajo, por debajo de la cisura lateral, encontramos el lóbulo temporal, ¿no? Hacia atrás, el lóbulo occipital, ¿correcto? Bien. Igual acá tenemos, miren ustedes, el lóbulo frontal, ¿ya? El lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Miren cómo separa, ¿ya? La cisura lateral y la cisura pues central, ¿no? Con la perpendicular externa. Bien, entonces estudiemos el lóbulo frontal, ¿ya? Miren, el lóbulo frontal va a presentar estos 2 surcos, ¿correcto? Un surco, ¿ya? Frontal superior y un surco frontal inferior, ¿correcto? Asimismo, presenta un surco precentral, esto que está con la letra C, ¿ya? Bien, entonces tenemos el superior, el inferior y el precentral, de tal manera que estos 3 surcos nos va a dividir pues este lóbulo en 4 circunvoluciones. Bien, por arriba del surco superior encontraremos pues ya a la primera circunvolución o frontal superior. Entre la superior y la inferior encontramos a la frontal media o segunda. Por debajo de la inferior, ¿ya? Vamos a encontrar la tercera o frontal inferior, ¿correcto? Todo esto, ¿no? Bien, y la 4ª circunvolución va a estar por detrás, ¿ya? De la precentral, ¿no? Esta es la precentral que está de naranja, el cuarto, todo este es el cuarto. Es el frontal, pues, ¿ya? Frontal ascendente o 4ª circunvolución frontal. ¿Bien? ¿Qué más tenemos que ver acá? Miren, en la circunvolución frontal inferior, ¿qué vamos a encontrar? ¿Ya? Habíamos dicho pues la pars orbitaria. Encontramos también la pars triangular, ¿no es cierto? Y parte pues del opérculo, ¿no? De la pars opercular, ¿ya? Bien. Preguntas. Estudiemos ahora pues por la cara lateral al lóbulo parietal, ¿no? Miren, todo lo que está de amarillo, ¿ya? Todo esto viene a ser el lóbulo parietal. ¿Qué surco encontramos acá? ¿Ya? El surco postcentral,
¿correcto? Y este que está con la letra B, pues viene a ser el surco intraparietal. De tal manera que nos van a dividir pues en 3 circunvoluciones, ¿ya? Las circunvoluciones, vean ustedes la que está por delante, ¿ya?, del surco postcentral, se va a denominar pues la parietal ascendente, ¿correcto? Esta viene a ser la circunvolución parietal ascendente. Por arriba del surco intraparietal vamos a encontrar pues la parietal superior y por debajo ya la parietal inferior, nuestro que está punteado, ya la parietal inferior, ¿correcto? Bien, pero ¿qué vamos a encontrar nosotros en la parietal inferior? Miren, tenemos el surco lateral, donde acaba ya el brazo posterior. Vamos a encontrar pues una circunvolución rodeando al brazo posterior de la cisura ya lateral, ¿no? Brazo posterior de la cisura lateral. Esto que está con la letra A se va a llamar circunvolución supramarginal o del pliegue curvo, ¿correcto? La supramarginal o el pliegue curvo. Miren, esto ya es parte del lóbulo temporal. Hay un surco que está paralelo, ¿ya?, al surco lateral. Es el surco temporal superior, o también se llama paralelo. En la parte posterior de este surco, donde acaba, vamos a encontrar, miren ustedes, una circunvolución, ¿ya?, de forma angular, ¿correcto? El que está con la letra B, por eso se va a denominar pues circunvolución angular, ¿ya? Girus o circunvolución angular, ¿correcto? Ambos, miren, los vamos a encontrar pues en el parietal inferior. Bien, sigamos, veamos el lóbulo temporal, ¿ya? Todo esto viene a ser lóbulo temporal, hemos dicho, por debajo de la cisura lateral y por delante. Miren, esta es la cisura perpendicular externa, como se prolonga pues hasta la incisura preoccipital, ¿no? Todo lo que está por delante y por debajo se va a denominar lóbulo temporal. ¿Qué surco vamos a encontrar acá? Miren, esto que está con la letra A, ¿ya? Ya les dije, es el surco temporal superior o paralelo, ¿no?, en cuya parte distal final encontramos pues la circunvolución angular, ¿ya? 2, o la letra B, si hay un surco temporal superior, habrá pues un temporal medio, ¿no? Y si hay un temporal medio, esto que está con la letra C será pues el temporal inferior, ¿correcto? De tal manera que por la cara lateral nos va a dar pues 3 circunvoluciones, nos divide o se divide en 3 circunvoluciones, ¿no?, por la parte lateral, cara lateral, ¿eh? Entonces será la primera circunvolución temporal o superior, ¿correcto? Miren, en esta parte vamos anotando ya, en la temporal superior vamos a encontrar las circunvoluciones transversa de Hedge, ¿ya? Transversa de Hedge, que pertenece o es parte de la temporal superior. Luego, entre el temporal, miren ustedes, superior y medio, encontramos la segunda circunvolución temporal, ¿no? Será la media o segunda. Entre la media y la inferior encontraremos la tercera o temporal inferior, ¿correcto? Ya lo estamos viendo acá por la cara inferior. Todo esto viene a ser lóbulo temporal, ¿ya? Nos habíamos quedado pues en este surco temporal inferior con la C, ¿ya? Por dentro, vean ustedes esto que está con la letra D, ¿ya? Miren todo esto cómo recorre. La D va a ser el surco temporo-occipital, ¿correcto? Como está hacia afuera, será temporo-occipital lateral. Por dentro, la temporo-occipital lateral, esto que está con la letra E, ¿ya?, será con la temporo-occipital medial, ¿correcto? O también lo conocen como colateral, ¿ya? Colateral. Bien, de tal manera que nos va a delimitar 2 circunvoluciones más. Entre la temporal inferior y la temporo-occipital lateral, la cuarta circunvolución, ¿ya?
o temporo-occipital lateral. Entre, miren ustedes, la temporo-occipital lateral y la medial o colateral, la quinta circunvolución, o temporo-occipital medial. ¿Correcto? Bien, esto que está de amarillo ya no viene a ser el temporal, ¿eh? ¿Ya? Esto ya es la circunvolución del hipocampo, ¿no? Como vamos a ver después, ¿ya? Lo amarillo ya no pertenece a la circunvolución temporal. ¿Correcto? Bien, veamos el lóbulo occipital. Esto que está con la letra A, ¿ya? Miren, viene desde la borde superior, el surco, pues, occipital transverso. ¿Correcto? Y tenemos, miren esto que está con la letra B, un surco que separa, pues, el occipital superior del inferior, es el surco lateral. ¿Correcto? Bien. Entonces vamos a ver acá, hacia atrás, vamos a encontrar la circunvolución semilunar, ¿ya? Y la circunvolución, o perdón, los surcos polares, ¿no? Los surcos polares, pues, van a ser variables en números. ¿Correcto? Entonces tenemos el semilunar con la letra C y los polares. Bien. Estos surcos, ¿qué circunvoluciones van a originar? Miren, esta es la perpendicular externa, ¿ya? Rodeando la perpendicular externa se forma una circunvolución en forma de arco, ¿correcto? Que es parte del parietal y es parte del occipital. Es la circunvolución arqueada. ¿Ya? En la práctica, ¿cómo lo van a reconocer? Encuentran la perpendicular externa y lo que está rodeando, pues, ¿ya? Va a ser la circunvolución arqueada. Arqueada o parieto occipital. ¿Correcto? Porque es parte del parietal y es parte del occipital. Les había dicho que este occipital transverso, ¿ya? Llegaba hacia adelante, pues, y se unía con el surco intraparietal, ¿no? Bien. Luego habíamos dicho que el surco occipital lateral dividía el occipital superior y el occipital inferior, ¿no? Que está con el número 3. ¿Correcto? Por detrás, esto que está con el número 4, pues va a ser la circunvolución descendente. ¿Ya? Descendente. Y esto a su vez nos va a originar, pues, la semilunar anterior. ¿Cómo lo van a reconocer la descendente de la semilunar? ¿Ya? Miren, la descendente va a estar dada por el surco semilunar. ¿Ya? Entonces vean ustedes acá, esta es la semilunar anterior y con la número 6 la semilunar posterior. ¿Correcto? Los polares, como le digo, son variables en números, ¿ya? Pues una polar superior, una inferior, una anterior, una posterior, ¿no? Es dependiendo cómo encuentren ustedes ahí, ahora que le traigan el cerebro, ¿ya? Bien. Cuando nosotros abrimos el lóbulo, perdón, la cisura lateral, vamos a encontrar, pues, el lóbulo de la ínsula, ¿ya? ¿Cómo va a estar conformado? Por 2 a 4 circunvoluciones cortas y 1 a 2 circunvoluciones largas. Mejor lo vemos en este gráfico. Miren, abrimos ya los labios, este viene a ser, pues, el surco lateral. Al abrir estos labios vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula. ¿Correcto? Hay un surco rodeante que rodea al lóbulo de la ínsula, ¿ya? Es el surco circular de la ínsula. Y luego encontramos un surco, miren, que está con la letra B, es el surco central de la ínsula. Y este surco central de la ínsula, vean ustedes, nos va a dividir, pues, esto que está con el número 1, ¿ya? Las circunvoluciones, pues, les he dicho que son las cortas, ¿ya? Hasta el número de 4. Y por detrás del surco central de la ínsula encontramos 1 a 2 circunvoluciones largas. ¿Correcto? Esto se ve en la práctica, ¿ya? Esto lo tienen que reconocer, se ve en la práctica. Bueno, el ángulo viene a ser el limen insulae, ¿no? El ángulo, pues, del lóbulo de la ínsula.
Veamos la cara medial. Para que se vayan ya ambientando al curso. Miren, tenemos los ventrículos. Estos son los ventrículos laterales. Este es el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. ¿Ya? Un lateral derecho y un lateral izquierdo, que se comunican con el tercero pues a través del agujero interventricular, ¿no? Y el tercero se comunica pues con el cuarto, ¿no? Y esta es la ubicación dentro del cerebro. ¿Ya? Bien. Entonces veamos la cara medial. ¿Correcto? Hemos separado pues el hemisferio derecho del izquierdo. Y esto que ustedes ven acá, ya hay fibras que unen ambos hemisferios. A esas fibras se denominan fibras comisurales. Y el máximo exponente pues de estas fibras, ya, es el cuerpo calloso. Representa fibras comisurales. Todo esto viene a ser el cuerpo calloso. Y el cuerpo calloso, ¿qué parte va a presentar? Miren, hacia adelante, esto que termina a manera de un pico, en punta, se denomina pues pico. Asciende, esto que está como el número 2, pues se va a denominar rodilla, ¿no? Y esto que está con el 3 se denomina cuerpo o esplenio, ¿ya? Y por detrás, vean ustedes, está con el número 4, se va a denominar pues rodete, ¿ya? Les vuelvo a repetir, el cuerpo calloso pues está conformado por fibras comisurales, es decir, un hemisferio derecho lo une con el izquierdo, ¿no? Presenta más de 10 millones de fibras, ¿no?, comisurales. De eso lo van a ver detenidamente, ¿ya? Bien, entonces no se olviden porque todo esto lo tienen que ver en la práctica. Ya les han dicho que para las prácticas tienen que comprarse sus alfileres, ¿no?, con las cabecitas de diferentes colores, ¿ya? Dos cajas, ¿no?, 200 alfileres, ¿no?, porque hay más de 200 estructuras por reconocer, ¿no? ¿Ya? Bien, sigamos. Miren, entonces, vean ustedes un hemisferio, el derecho y el izquierdo. Miren, este viene a ser el cuerpo calloso. Vean ustedes cómo va uniendo, pues, el hemisferio derecho con el izquierdo, ¿no? Por eso son fibras comisurales, ¿ya? Perdón. Entonces, vean ustedes acá, este ya es parte del tronco encefálico. Tenemos, pues, ¿no?, la protuberancia anular, ¿ya? Esto lo vamos a ver que es el quiasma óptico con los nervios ópticos, ¿no? Y esta es la cara medial pues del cerebro, ¿ya? Entonces acá tenemos, vean ustedes, el cuerpo calloso, ¿correcto? Con sus 4 porciones, ¿no? Bien, ¿qué más vamos a encontrar nosotros en la cara medial? ¿Ya? Miren, para que no se pierda en la práctica, ya reconocemos el cuerpo calloso, ¿correcto? Inmediatamente por debajo vean ustedes esto que está acá, que también son fibras comisurales. El 1, ¿ya?, es el trígono cerebral, ¿correcto? Entre el trígono cerebral y la parte cóncava, vean ustedes, ¿ya?, del cuerpo calloso encontramos una lámina que separa los ventrículos laterales, ¿correcto? Es el septum pellucidum, ¿correcto? El septum pellucidum. Esta lámina separa ambos ventrículos laterales, ¿no?, el derecho del izquierdo. Por arriba, miren ustedes, el cuerpo calloso encuentra un surco, el que está con el número 3, ¿ya? Si está por arriba el cuerpo calloso, pues será el surco calloso, ¿correcto? Por arriba del surco calloso encontramos una circunvolución, miren cómo nace, ¿ya? Y llega hasta por detrás del rodete, ¿no?, el cuerpo calloso. Es la circunvolución del cuerpo calloso o circunvolución del cíngulo. Bien, rodeando a la circunvolución del cuerpo calloso, esto que está con el número 5, pues va a ser el surco calloso marginal, ¿no? Esto que está con el número 5, ¿ya? Surco calloso marginal. Luego tenemos hacia atrás, vean ustedes, por detrás el surco calloso marginal, ¿no? Miren ustedes esto que está en la parte delgada, por debajo y detrás del rodete encontramos al istmo, ¿ya?, de la circunvolución del hipocampo, ¿no?, que lo tenemos acá abajo.
¿correcto? Es decir, une la circunvolución del cíngulo con del hipocampo, ¿no? Y esta parte pues es el istmo, ¿ya? El istmo de la circunvolución del hipocampo. Miren, por delante del pico, por detrás del pico, o sea, la prolongación del pico, van a encontrar ustedes una estructura delgadita, que es la lámina terminal, ¿ya? Y por debajo de la lámina terminal, una superficie de sustancia gris que está con el número 8, es la circunvolución paraterminal, ¿correcto? La circunvolución paraterminal. Les muestro todo esto porque cuando hagamos áreas corticales vamos a hablar nuevamente de todo esto, ¿ya? Seguimos. Estamos en la cara medial. Miren, esta viene a ser la parte medial pues, de la circunvolución frontal superior, ¿ya? Esto que está con el número 2, vean ustedes, ¿ya? Va a ser el lobulillo paracentral. Miren, en el lobulillo paracentral, el surco que va a llegar a la parte medial, pues va a ser el surco, la cisura central. Si ustedes se ubican el lobulillo paracentral, van a estar ubicando pues a la cisura, ¿ya? Central. ¿Correcto? Por detrás del lobulillo paracentral, ven ustedes acá que está con el número 3, ¿ya? Sirve como límite posterior del lobulillo paracentral. Vamos a encontrar el surco supraparietal, ¿correcto? Seguimos retrocediendo. Miren esto que está con el número 4, ¿ya? Es una prolongación de la perpendicular externa, ¿se acuerdan? Ya que era la última en aparecer, ¿no? Va a ser pues el surco perpendicular interno, ¿no? Se prolonga de la perpendicular externa. Bien, entre el surco supraparietal y el surco perpendicular interno, miren, esta circunvolución en forma cuadrilátera, que está con el número 5, pues se va a denominar la precuña o lóbulo cuadrado, ya por su forma cuadrilátera, ¿no? La precuña o lóbulo cuadrado. Seguimos avanzando. La número 6, miren, nace casi en la parte del borde posterior, pues, de la circunvolución occipital, ¿no? Este que está con el 6A y 6B va a ser parte de la cisura calcarina, ¿ya? Que se divide en un brazo posterior, ¿correcto? Este brazo posterior, miren, con el surco perpendicular interno, hasta acá se denomina brazo posterior y hacia adelante pues se denomina brazo anterior. Bien, por debajo de la cisura calcarina, esta circunvolución que está con el número 8 se va a denominar pues lingual, ¿no? Y entre la perpendicular interna y la calcarina, pues esto que está con el número 7, pues es la cuña, ¿ya? La cuña y la circunvolución lingual, ¿correcto? ¿Qué más encontramos? Miren, ya, todo esto lo tienen que ver en la práctica, como les digo, ¿eh? Esto que está con el número 1, esta prolongación nerviosa, es el nervio óptico, ¿no? ¿Correcto? Es decir, el segundo nervio craneal. El 2, habíamos dicho que los nervios ópticos se decusaban. Este viene a ser el quiasma óptico, ¿ya? Es el quiasma óptico. 3, miren, esta protrusión es una sustancia blanca. ¿Qué quiere decir? La comisura blanca anterior. Este 4 ya viene a ser parte pues del hipotálamo, ¿ya? 5, miren, este agujero comunica, ¿ya? Todo esto viene a ser parte del tercer ventrículo, ¿no? Comunica los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Es el agujero pues interventricular, ¿correcto? 6 es parte ya del tálamo, ¿no? 7 ya lo conocemos, pues es el trígono cerebral. 8 es otro, miren, el nervio craneal, que es el tercer nervio craneal, ¿no? Y 9, si hay una comisura blanca anterior, pues encontraremos una comisura blanca posterior, ¿ya? Bien, entonces miren ustedes, ya tenemos el cuerpo calloso y miren ustedes acá, habíamos dicho pues que el agujero interventricular comunicaba con el tercer ventrículo a través pues del agujero interventricular, ¿no?
y el tercero o el cuarto pues a través del acueducto cerebral, ¿no? Lo tenemos acá, ¿ya? Estos que parecen racimos de uvas, ¿correcto? En miniatura son los plexocoroideos, ¿no? Ya, esto también lo van a ver pues en la práctica. Los plexocoroideos, y miren ustedes el agujero interventricular comunicando el ventrículo lateral pues, con el tercer ventrículo, ¿no? Este es el tercero y miren cómo se comunica con el cuarto, a través del acueducto cerebral, ¿no? ¿Ya? El acueducto cerebral comunicando el tercero con el cuarto. ¿Correcto? Bien. Simplemente les menciono porque esto lo van a ver detenidamente, es toda una clase, ¿ya? Esto es parte simplemente del óvulo límbico de Broca, ¿no? Porque abarca mucho más estructuras. ¿Cómo está conformado? Miren, habíamos dicho que esta es la circunvolución del cuerpo calloso, ¿correcto? Que se unía con el istmo a través de esta circunvolución, que era ya la circunvolución del hipocampo. Pero esto solamente es parte ya del óvulo límbico de Broca. Ya, luego lo van a detallar, ¿no? Simplemente estamos haciendo lo que hemos hecho hoy en la clase. Bien. Tenemos la cara medial, ¿no? Ven ustedes el hipotálamo, ya, este es el tálamo que está hacia arriba. Ven acá, este es el hipotálamo, ya, este es el tallo hipoficiario, pues el quiasma y el nervio óptico, ¿no? Miren cómo viene el tallo, ya, acuérdense ustedes del hipófisis, cómo sentada pues en la silla turca, ¿no? ¿Ya? Bien. Esta es la silla turca o fosa hipoficiaria, ¿no? Avancemos, ¿ya? El tercer ventrículo, vean ustedes, habíamos dicho que todo esto viene a ser el tercer ventrículo, ¿no? Miren, es la cara medial después del tálamo y del hipotálamo, ¿no? Ya tiene prolongaciones, eso lo van a ver detenidamente. Lo único que quiero que se acuerden, ¿ya? El tercer ventrículo comunica con los ventrículos laterales a través pues, de los agujeros interventriculares, ¿no? Que sí se ve en la práctica, ¿ya? Este es el agujero interventricular. Bien, la circunvolución lingual, habíamos dicho pues, ¿ya? Que la encontramos por debajo de la cisura calcarina, ¿ya? Este viene a ser la circunvolución lingual, por debajo de la cisura calcarina, ¿correcto? Veamos la cara inferior. Miren, tenemos la cara inferior. Esta cara inferior lo vamos a dividir en dos partes. Una parte anterior, ¿ya? Que es la parte orbitaria, y una parte posterior, pues, que viene a ser la parte temporal. ¿Qué encontramos nosotros, ya, en la parte orbitaria? Miren, este surco que está al lado de la gran, ven ustedes acá, hendidura interhemisférica paralela, esto que está con el número 1, ¿ya? Va a ser el surco olfatorio. ¿Y qué encontramos en el surco olfatorio? Miren, esto que está acá pues viene a ser, ¿ya? La cintilla con el bulbo olfatorio. El bulbo olfatorio es la parte terminal de la cintilla y dilatada, ¿no? La que está con la letra A, ¿ya? El bulbo olfatorio, y por detrás vamos a encontrar a la cintilla olfatoria, ¿correcto? Esta es parte ya del primer nervio craneal, ¿no? El nervio olfatorio. ¿Qué más? El surco en H, por la forma, ¿no? El surco en H es la cual, ya, vean ustedes, nos va a dar pues 4 circunvoluciones, ¿ya? Que lo vamos a ver. Entonces, estos surcos, ¿qué circunvoluciones nos va a originar? Por dentro o medial al surco olfatorio, vean ustedes esto que está con el número 3, ¿ya? Es la circunvolución pues olfatoria interna o gyrus recto, ¿ya? El gyrus recto u olfatoria interna. Y el surco en H le dije que nos va a originar 4 circunvoluciones, ¿ya? Hacia adelante la orbitaria anterior, hacia atrás la orbitaria posterior, hacia la parte medial, la orbitaria medial, y hacia la parte lateral, pues con número 7, la orbitaria lateral. Le vuelvo a repetir, esto se ve en la práctica, todo esto, ¿ya? Bien, esto es lo mismo, ¿ya? En un cerebro preparado. Estos son los que están en los cubos, ¿no? ¿Correcto? Bien, igual
Miren acá, tenemos el surco olfatorio, miren la cintilla y el bulbo olfatorio, ¿no? Dando origen pues al primer nervio craneal. ¿Ya? Este es el primer nervio craneal. Miren ustedes el quiasma óptico cómo se prolonga pues con el segundo nervio óptico. Segundo nervio óptico, ¿no? Bien, ¿qué vamos a ver en la parte posterior o temporal? ¿Ya? Que encontramos los surcos temporo-occipital lateral, que está con la letra A, y el surco temporo-occipital medial, ¿no? El medial habíamos dicho que también se le conoce como colateral, ¿ya? Y delante o hacia la parte anterior, la prolongación de la colateral se va a denominar surco entorrinal, ¿ya? Ven ustedes acá, esta es la colateral, y hacia adelante pues ya vamos a tener el surco entorrinal. Entonces, esto nos va a originar las siguientes circunvoluciones. La cuarta y la quinta ya lo conocemos, ¿correcto? Miren, por dentro o medial al surco colateral encontramos la circunvolución del hipocampo. Y esta circunvolución del hipocampo va a terminar hacia adelante, miren, en una prolongación que es el gancho que se denomina un. ¿Ya? Esto que está con la letra, esta prolongación se va a denominar un, de la circunvolución del hipocampo. ¿Correcto? Hemos dicho que la lateral y la 5 medial ya lo conocemos, ¿no? Bien. ¿Qué más encontramos en la cara inferior? ¿Ya? Miren, entonces tenemos acá el bulbo con la cintilla olfatoria. ¿Ya? El bulbo y la cintilla olfatoria. 3. Este es el nervio óptico. El nervio óptico hemos dicho que se decusaba, y esta decusación va a estar dada por, ¿ya?, el quiasma óptico. Miren, a cada lado de estos espacios, que está con el 5, se va a prolongar la cintilla, vean ustedes acá, se prolonga con, miren, el quiasma se prolonga a cada lado, de estos espacios se prolonga pues con la cintilla óptica, ¿no? ¿Ya? 6. Esto que está de verde viene a ser pues el infundíbulo, ¿no? Donde vamos a encontrar nosotros al tallo hipofisiario. ¿Ya? Lateral al quiasma, todo este espacio es el espacio perforado anterior. Bien, miren, luego van a encontrar dos estructuras anatómicas en forma de pelotitas, ¿no?, que están con el número 8. Van a ser pues los tubérculos mamilares, el número de 2, ¿eh? Y este con el número 9 viene a ser el tercer nervio craneal. Todo esto que está acá, miren, esto que está con el 10, vean ustedes, es una escotadura, ¿no? ¿Ya? La cual pues vamos a encontrar el espacio perforado posterior, ¿correcto? Y hacia atrás, miren, esto que está cruzando, uniendo ambos hemisferios, va a ser pues el rodete del cuerpo calloso. ¿Ya? Lo vuelvo a repetir, lo tienen que ver en la práctica, porque todo esto se ve. ¿Ya? Por eso les decía pues que se compren dos cajitas de alfileres, ¿no? Tiene que ser de colores, ¿ya? Eso que tienen de cabecita de colores. Preguntas. Bien, miren, esta parte se denomina pedúnculo cerebral, que es parte del tronco encefálico. El tronco encefálico pues presentaba 3 partes, ¿no? Lo que es el pedúnculo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. ¿Ya? Es como la cabeza de Mickey, ¿no? Miren, con las 2 orejas, ya, y miren la cara, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Hacia adelante, ya, es decir, las orejas, se va a denominar pues el pie. ¿Ya? Hacia la parte posterior, vean ustedes, que está con el número 2, va a ser la calota, ¿no? Vean acá. ¿Y qué vamos a encontrar nosotros en la calota? El acueducto cerebral, ¿no? En algunos van a ver acueducto de Silvio, ¿no? Van a encontrar en otro libro como acueducto de Silvio. Para nosotros es acueducto cerebral. Es la que comunica el tercero con el cuarto ventrículo, ¿correcto? Y en la calota también, hacia la parte posterior, vean ustedes acá, ya, ves la lámina cuadrigémina, ¿no? Que viene a ser
ya, algunas en el libro lo encontramos como techo, ¿no? La lámina cuadrigémino con los tubérculos cuadrigéminos. Ahora simplemente reconozcan, porque después todo esto lo van a detallar, porque cada esto tiene una función, ¿ya? En las siguientes clases. Lo único que tienen que hacer es aprender a reconocer, ¿ya? Miren, entre el pie y la calota, ven ustedes esta pigmentación negra, ¿no? Ya es el locus niger. ¿Bien? El locus niger está separando el pie de la calota. ¿Ya? Seguimos. Esta escotadura, ¿ya? Se va a denominar pues escotadura interpeduncular, ¿no? Que nos va a dividir entre pedúnculo y pedúnculo. Entre esta escotadura interpeduncular ustedes van a encontrar pues el tercer nervio craneal. A este nivel encontramos el tercer nervio craneal y el espacio perforado posterior. ¿Bien? Entonces tenemos acá, miren, esta es la cintilla óptica, ¿no? Tenemos nervio óptico, tiene el quiasma y se continúa con la cintilla óptica, ¿no? ¿Ya? Estos son, vean ustedes, los cuerpos geniculados. Ya hay los cuerpos geniculado medial y cuerpo geniculado lateral. ¿Correcto? ¿Ya se perdieron? Todavía, ¿no? Sigamos entonces. Esto ya está, ¿no? Miren, los pedúnculos cerebrales están acá, ¿ya? Este es el cuerpo geniculado medial, ¿no? El cuerpo geniculado lateral, miren cómo se continúa, está en relación pues con la cintilla óptica, tienen el quiasma y se continúan con los nervios ópticos. Conclusión, la vía visual ya está en relación pues con el cuerpo geniculado lateral, ¿no? Como han visto ahí en el video. Bien. Miren, tenemos el quiasma. Hacia adelante hemos dicho que están los nervios ópticos, ¿no? Este es el infundíbulo, es decir, el tallo, que ya ha sido seccionado, ¿no? El tallo pues del hipófisis. Por detrás, vean ustedes, tenemos los tubérculos mamilares, ¿ya? Y miren, a cada lado ven ustedes la escotadura interpeduncular, ¿ya? Salía pues el tercer nervio craneal, ¿no? Miren el primero, el segundo y tienen acá el tercero. Esto que está delgadito, ¿no? Que parece un hilito, pues es el cuarto nervio craneal. Ya es el más delgadito de todos, ¿no? Bueno, tienen el cerebro, ¿no? Este es el tronco encefálico. Los hemisferios unidos pues por la gran comisura que es el cuerpo calloso, ¿no? Frontal, tenemos el parietal, el occipital y el temporal, ¿ya? El tercero, ¿correcto? El quiasma. Bien, el segundo, este es el infundíbulo, los tubérculos mamilares, ¿correcto? ¿Qué eran estos? Los laterales, el tercero y el cuarto ventrículo. Miren, todo esto viene a ser pues parte del tercer ventrículo, el agujero interventricular, ¿no? Los plexos coroideos, ¿ya? El acueducto cerebral que une al tercero con el cuarto ventrículo, ¿correcto? El hipotálamo, ¿no? El tallo hipofisiario, tienen ustedes el hipófisis, ¿ya? Bien. Tienen bastante para que se diviertan mañana, ¿no? Porque van a ver que van a estar reconociendo, ¿no? Por eso lleven sus alfileres. Ya, cómprese un par de cajas de 100 cada uno, ¿no? Bien, 10 minutos para hablar de las áreas corticales. Simplemente le vamos a mencionar, ¿ya? Y su ubicación, ¿no? En sí, todas las funciones del cerebro, ¿ya? La función o funcionan como un todo, ¿ya? Pero ciertas áreas están, ¿correcto? Tienen función más especializada que las otras, ¿no? Para ciertas funciones. Entonces, por eso vamos a ver las áreas somatomotoras, las áreas somatoestésicas y las áreas somatosensoriales. Entonces, las somatomotoras, vamos a ver que hay la primaria, que es el área 4, ¿no? De Brodmann. Ya todos son las áreas de Brodmann, ¿correcto? Entonces, ¿dónde lo ubicamos? Miren, todo esto viene a ser la circunvolución, ¿ya?
frontal, ¿correcto? Ascendente, es decir, en la cuarta circunvolución frontal. ¿Ya? Circunvolución frontal. Área 4 entonces la circunvolución frontal. La motora secundaria va a estar dado pues por el área 6, 8, 9 y 10. ¿Correcto? ¿Dónde lo vamos a ubicar? Miren, tenemos ya la frontal superior, la frontal media y la frontal inferior. ¿Correcto? Entonces tenemos la 6, la 8, la 9 y la 10. ¿Ya? En las tres frontales. Superior, medio e inferior. ¿Correcto? Luego tenemos ya el área motora del lenguaje hablado. Ya, del lenguaje hablado. Es el área 45 y 44. Miren, este 45 era la pars triangular, ¿no es cierto? Es decir, ven acá, todo esto viene a ser la pars triangular. ¿Ya? ¿Dónde está ubicada la pars triangular? Circunvolución frontal inferior. Bien, entonces, el 45 y el 44. Las complementarias o suplementarias del lenguaje hablado, el área 40 y 39. Miren, tenemos la cisura lateral. Habíamos dicho que donde acaba el brazo posterior de la cisura lateral, vamos a encontrar nosotros a la circunvolución, ¿ya?, supramarginal o del pliegue curvo. La 40 entonces lo vamos a ubicar en el pliegue curvo o supramarginal. La 39, vean ustedes, este es el surco paralelo, y donde acaba el surco paralelo encontramos la circunvolución angular. Entonces la 39, ¿ya?, es la circunvolución angular. ¿Correcto? Las somatoestésicas sensitivas, ¿ya? La primaria 3, 1, 2. ¿Cómo lo ubicamos? Vean ustedes, tenemos el surco central, ¿ya? Y vamos entonces, las 3, 1, 2, ¿ven? Se van a ubicar en la parietal, en la postcentral o parietal ascendente. ¿Correcto? Parietal ascendente o postcentral. 3, 1, 2. ¿Ya? No vamos a entrar en minucia porque uno está ubicado pues en el borde anterior, vertiente, etc. Simplemente acuérdense la parietal ascendente. Bien. Una vista por la cara medial 3, 1, 2. ¿Ya? Esto que está viendo acá es el 3, 1, 2, ¿no? ¿Ya? Parietal. Este es el homúnculo sensitivo de Peyfli, ¿no? ¿Ya? Miren. Este neurocirujano pues hizo estos estudios mediante descargas eléctricas, ¿no? Y se dio cuenta pues que hay ciertas áreas del cerebro pues corresponden mejor a otras áreas, ¿ya?, para diferentes partes del cuerpo, ¿no? Miren, tenemos el pulgar, etcétera, la cara, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ya? Minucias, déjenlo para los neurocirujanos. Bien. Entonces, vamos a ver la somatoestésica secundaria, es decir, las áreas 5 y 7. Esto es el parietal, ¿no es cierto? En la parietal superior, 5 y 7, parietal superior. Somatoestésicas secundarias, ¿ya? Parietal superior, 5 y 7. ¿Correcto? Bien. Para que no se olvide, lo volvemos a repetir, 5 y 7, ya, por su cara medial. Las somatosensoriales, ¿ya? Vamos a ver entonces la visual primaria, la 17. Vamos a encontrar pues que va a estar, miren, esto es la cara lateral, pero por la cara medial van a ver pues el surco calcarino, ¿no? Va a estar pues en los labios y en el fondo de la cisura o surco calcarino. ¿Ya? Esta es por la cara lateral, la 17. ¿Correcto? El área primaria.
Bien, entonces lo vamos a ver, la secundaria, la 18 y la 19, ¿no? Van a estar pues en el lóbulo, en la circunvolución, ¿ya? Lo encontramos en la circunvolución occipital superior e inferior, ¿correcto? Bien, si lo vemos los tres juntos, vean ustedes la 17, les dije pues ya en los labios y en el fondo del surco calcarino, ¿correcto? La 18 y la 19, que son las secundarias, lo vamos a encontrar pues en las circunvoluciones occipital superior e inferior. Bien, miren, la 17, ¿ya? Entonces, esta área simplemente se encarga de captar, ¿correcto? Y la 18 y la 19 pues son interpretadoras. ¿Qué quiere decir? Pues que los ojos no ven, ¿no? Simplemente todo se condensa a nivel del cerebro, ¿ya? Entonces, mediante la 17, ahora cuando hagan las vías visuales pues van a ver que cómo llegan, ¿no? Cómo llegan hasta este área, ¿correcto? Les vuelvo a repetir, las primarias son simplemente las que captan y las secundarias son las interpretadoras, ¿ya? Esta es la paraestriada, la peristriada, por ejemplo, te dice los matices de colores, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en detalle, simplemente acuérdense que las primarias captan y las secundarias son las verdaderas interpretadoras, ¿no? Bien, igual acá, la 17 ven ustedes, ya, a cada lado por la 18 y la 19. La auditiva primaria, ya, la auditiva primaria va a estar ubicada pues en las circunvoluciones transversas de Hedge. Estas circunvoluciones transversas de Hedge lo van a ver en la práctica, se aprecia, ya, todas las circunvoluciones transversas se pueden apreciar. Entonces, ¿dónde se ubica? La circunvolución temporal superior, pero específicamente la transversa de Hedge, ¿ya? ¿Correcto? Transversa de Hedge. La auditiva secundaria va a estar dada por el área 42, 52, 22 y 38, donde se van a ubicar en la circunvolución temporal superior, ¿ya? Bien, miren, todo esto viene a ser la circunvolución temporal superior, ¿ya? ¿Correcto? Les había dicho pues la 42, la 52, la 22, ¿no? 42, 22, 52 y la 38, pero todo lo resumiendo lo vamos a encontrar pues en la temporal superior, ¿correcto? Bien, la gustativa primaria, ¿ya? Ya vuelvo a repetir, las primarias simplemente captan, las secundarias son las interpretadoras. El opérculo, ya, lo vamos a encontrar en el opérculo parietal, ¿correcto? Y la refleja, ya, la gustativa refleja, es decir, la que interpreta, lo vamos a encontrar pues en el lóbulo de la ínsula, ¿ya? El lóbulo de la ínsula. Bien, ¿qué más nos falta ver? La olfativa primaria. Les hablé yo pues del área prepiriforme, ¿no es cierto? Es el área 34, ¿ya? Y la olfativa secundaria es el área 28, donde va a estar ubicado, miren, esta parte, ya cuando hicimos la cara medial, está ubicado pues en la circunvolución entorrinal, ¿ya? Preguntas. No se olviden comprar para mañana sus alfileres, ¿ah? Tienen bastantes áreas, que son los principales porque hay más áreas, ¿no? Preguntas. Tienen que ver el tálamo, el pulvinar del tálamo, van a ver que cada cerebro va a acabar más con 100 alfileres, ¿no? Preguntas. Bien, muchachos, ha sido un gusto darle la clase de teoría con ustedes, ¿no? De acá para adelante pues ya lo dicta el neurocirujano, ¿no?